Bienvenidas y bienvenidos a esta su mate clase. Hoy veremos el plano cartesiano. El plano cartesiano está formado por dos rectas perpendiculares. La recta horizontal es llamada eje de las X o de las abscisas. La recta vertical es llamada eje de las Y o de las ordenadas. El punto donde se intersectan ambas rectas se llama origen. El eje de las abscisas tiene una escala numérica que va desde el origen hacia la derecha con números positivos y hacia la izquierda con números negativos. El eje de las ordenadas tiene una escala numérica positiva desde el origen hacia arriba y negativa desde el origen hacia abajo. Este sistema de coordenadas tiene 4 espacios. El primero formado con el eje de las X positivo y el eje de las Y positivo y se llama primer cuadrante. El segundo cuadrante está formado por el eje negativo de las X y el eje positivo de las Y. El tercer cuadrante se forma con el eje negativo de las X y el eje negativo de las Y. Es este espacio. Finalmente, entre el eje positivo de las X y el eje negativo de las Y se encuentra este que se llama cuarto cuadrante. El plano cartesiano se usa, entre otras cosas, para localizar puntos y para trazar gráficas y figuras mediante puntos con coordenadas X, Y. Los puntos en el plano cartesiano se señalan con una letra mayúscula y un par ordenado de números X, Y. En este caso, el punto P tiene coordenadas en X 3 y en Y 4. El primer número siempre es la X y el segundo número siempre es la Y. Veamos un ejemplo. Localizar en un plano cartesiano los puntos A, 3,2, B, menos 4, menos 1 y C, 5, menos 3 y unirlos con segmentos de recta para formar una figura. Empezamos con el punto A. Sabemos que el primer número es X y el segundo número es Y. Entonces buscamos el 3 en el eje X, que queda en este lugar. Ahora buscamos el 2 en el eje Y, que queda en este lugar. Mediante líneas punteadas en 3 y en 2, localizamos el punto A. Ahora el punto B, sabemos que el primer número es X y el segundo número es Y. Buscamos el menos 4 en X, que queda aquí. Y buscamos el menos 1 en Y. Mediante líneas punteadas en menos 4 y en menos 1, encontramos el punto B. Finalmente, el punto C, sabemos que el primer número es X y el segundo número es Y. Entonces buscamos el 5 en X, que queda en este lugar, y el menos 3 en Y, que queda en este lugar. Ahora, mediante líneas punteadas en 5 y en 3, en menos 3, encontramos el punto C. Ahora vamos a unir estos puntos con segmentos de recta. Empezamos de A a B. Después de B a C, y finalmente de C a A. Y lo que obtenemos es un triángulo escaleno. Veamos un segundo ejemplo. Determinar las coordenadas de los puntos P
y Q que forman el segmento de recta PQ. Bueno, primero vamos a trazar líneas punteadas desde P hasta el eje X. Observamos que llegamos a -3. Y luego desde P hasta el eje Y. Y observamos que llegamos a 4. Por lo tanto, las coordenadas del punto P son -3 en X y 4 en Y. De la misma manera, hacemos con Q. Trazamos líneas punteadas desde Q hasta el eje X. Observamos que llegamos a 5. Y desde Q hasta el eje Y. Observamos que llegamos a 3. Por lo tanto, las coordenadas del punto Q son 5 en X y 3 en Y. Veamos un último ejemplo. Las siguientes líneas son la mitad de una figura simétrica. Completar la figura y determinar las coordenadas faltantes. Bien, considerando que el eje de las Y es el eje de simetría, trazamos del lado derecho del eje de simetría la imagen de la figura. Entonces, empezamos con el punto B. Del eje de simetría al punto B hay 4 unidades. Entonces, hacia la derecha marcamos 4 unidades. 1, 2, 3, 4. Y marcamos un punto. Luego, del eje de simetría a C hay 2 unidades. Entonces marcamos 1, 2 unidades. Para el punto D, también vemos que del eje Y al punto D hay 2 unidades, entonces marcamos 2 unidades hacia la derecha. 1, 2. Ahora vamos a unir esos puntos para formar la figura. Primero estos. Ahora estos. Ahora en forma vertical y finalmente en forma horizontal. De tal manera que tenemos una imagen idéntica a la figura que está del lado izquierdo. Vamos a ponerle letras a los vértices. Aquí nos quedamos en la D, vamos a seguir en la E. Luego aquí vamos a poner la F. Y aquí vamos a poner la G. Ahora vamos a encontrar las coordenadas de estos puntos. Para el punto E trazamos líneas imaginarias hacia el eje X y vemos que llega hasta el 2 y una línea imaginaria hacia el eje Y vemos que llega a -3. Por lo tanto, las coordenadas del punto E son 2, -3. Vamos con el punto F. Trazamos líneas imaginarias desde el punto F hasta el eje X y vemos que llega a 2. Y luego una línea imaginaria desde F hasta el eje Y y vemos que llega a 1. Por lo tanto, las coordenadas del punto F son 2,1. Finalmente, para el punto G, trazamos una línea imaginaria desde G hasta el eje X y vemos que llega a 4. Y luego una línea imaginaria desde G hasta el eje Y y vemos que llega a 1. Por lo tanto, las coordenadas de este último punto son 4,1. Y el problema queda terminado. Espero que esta información sea útil para ustedes. Muchas gracias. Hasta la próxima Mate Clase.